Nuestra nueva ponencia nos habla de nuevas formas de contar historias. En este caso, no solo los libros viajan a contenidos audiovisuales o a podcast, también tenemos podcast que pueden dar lugar a libros. Es decir, es una carretera de doble sentido y, de alguna manera, se realimentan. Un podcast exitoso puede dar lugar a un buen libro y viceversa. De este tema tan interesante nos van a hablar nuestros nuevos ponentes. Tenemos por una parte a Oyer Aranzábal, de la productora Ulu, que junto a Mar Abad, del Extraordinario, nos descubrirán nuevas formas de contar historias. En este caso, desaparezco como moderadora, por fortuna para todos vosotros, porque vais a tener a Maribel Riaza, que es una experta en innovación cultural y responsable de contenido en la plataforma Storytel, que va a moderar muy bien la mesa. Un aplauso para todos. Muy buenos días. Como ha comentado Nuria, no solo los libros viajan y se transforman, por ejemplo, en películas o documentales, sino que también los podcasts lo están comenzando a hacer a otros formatos. De hecho, se están convirtiendo en una forma de testar que sean historias que funcionan, sobre todo para el mundo audiovisual, que todos conocemos que es un formato muy, muy caro. Igual que hay libros que una vez ya que han tenido un recorrido, luego vemos la película, ¿vale? Pues está ocurriendo lo mismo con los podcasts. Podcasts que tienen un recorrido se convierten luego en película. Bueno, como ha comentado Nuria, soy Maribel Riaza, Content Acquisition Manager en Storytel y autora de La voz de los libros. Y estoy aquí para hablar de estos viajes y transformaciones de contenidos. Cuento en esta mesa con la participación de Oyer Aranzábal, director creativo de la productora Ulu, y con Mar Abad, cofundadora del Extraordinario. Vamos a comenzar una primera parte de esta mesa redonda comentando proyectos que ambos han desarrollado, que fueron en su origen creados en formato papel, incluso televisión, y que luego ellos han sonorizado, y una segunda parte de la mesa redonda que vamos a hacer al revés. Contenidos que ellos han creado originalmente en audio, cómo han hecho el viaje al revés. Entonces, bueno, pues voy a comenzar con Oyer, porque vosotros tenéis la experiencia de pasar un texto ya escrito y publicado, en este caso la obra de Días de Nevada, de Bernardo Achaga, para Penguin Random House, al formato audiolibro. Es quizá, bueno, dentro de esos viajes que vamos a comentar, el que más ha dado en los últimos años, que es un libro publicado ya en papel, que viaja al formato audiolibro. Me gustaría saber cuál es vuestra experiencia en esta transformación y cuáles son los puntos a favor, así como las limitaciones creativas que os habéis podido encontrar en este trabajo en concreto. Bueno, eskerrik asko lehenengo, gonbidapenagatik. Eskerrik asko Maribel y Mar por compartir esta mesa conmigo. Pues el formato de audiolibro diría que tiene alguna cualidad o característica especial, porque yo creo que partimos desde el respeto al autor, ¿no? Y en ese sentido, pues quizá no tengamos tanta libertad creativa como en una ficción sonora al uso, salvo que adaptemos un libro al formato de ficción sonora, que eso es otra cosa. Eso es. En el caso de Días de Nevada, pues lo que necesitábamos era una voz potente, una voz con buena dicción y que bueno, nos contase el libro, que no leyese el libro, sino que nos lo contase, ¿no? Y ahí está la fuerza de la oralidad del libro. Ayer comentabas en tu charla que hay algún libro que ha sido concebido para ser contado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es muy distinto leer un libro con tu voz interior que escucharlo en una, bueno, digamos, interpretado o contado por una voz o un actor de voz, en este caso, Asier Ormaza, en este caso. Claro, la dificultad de los audiolibros es que se paga por hora entregada. Y eso conlleva cierto riesgo a la hora de producirlo, ¿no? Pero bueno,
los ingredientes son simples. Una buena voz, respeto hacia el texto y la literalidad del texto. No podemos cambiar nada, no podemos... Ni una palabra, ni nada. Claro. En ese sentido, a ver, es bonito porque, bueno, en 5 días te lees el libro con el autor, pero tiene, pues bueno, digamos que no es un trabajo muy creativo en ese sentido. Ahí es donde vamos, que tienes menos capacidades creativas a la hora porque un audiolibro tal como está concebido no lleva una música de fondo, no lleva efectos sonoros, no lleva nada. Entonces, bueno, es esa parte. Iremos profundizando ahora todas las producciones que han realizado ambos y lo interesante. Mar, creo que desde El Extraordinario no habéis producido todavía audiolibros, pero tú has participado como narradora, cuéntanos. Claro, sí. Hola, encantada de saludaros. Desde El Extraordinario no hacemos audiolibros, pero yo tuve la suerte de narrar un libro de Chávez Nogales, que es un periodista que me fascina. Ese libro era La Vuelta a Europa en avión. Es un libro que fue escrito en los años 20. Imagino, y bueno, seguro que sabéis que en esa época las frases eran muchísimo más largas, que les encantaban las subordinadas. Era un lenguaje, él lo escribió, pero lo escribió para ser leído, no para ser narrado. Y además la forma de escribir, bueno, como nos ha pasado, la vida cada vez es más rápida, escribimos más rápido, las frases son más cortas, acortamos las palabras, ¿no? El fin del cole. Cuando yo me tuve que enfrentar a narrar un libro escrito en otra época, con un tiempo de otra época, realmente vi la dificultad de narrar literal, sin cambiar una sola palabra, de intentar respetar las comas, el ritmo, el tiempo. Bueno, el audiolibro tiene una belleza grandísima porque es una experiencia. Cuando lees, pues tienes tu tiempo, tienes tus formas, y cuando lo escuchas o cuando lo lees en voz alta, tan bonito como nos contó ayer Maribel, es otra experiencia distinta, complementaria. Y bueno, yo creo que ahí es una cosa muy interesante cuando te enfrentas a un audiolibro, pensar hasta qué punto hay que ser literal, o si quizá hay que hacer una pequeña adaptación para que sea más fácil para el narrador, pero también para la persona que lo escucha. Y hay algo muy interesante, por ejemplo, escuché un audiolibro de Ángel Martín, Por si las voces vuelven. Era su libro, pero no lo narraba absolutamente literal, hablaba un poquito, ¿no? Se dejaba, y wow, como oyente, cómo se disfruta. Entonces, yo creo que ahí se puede combinar el respeto por lo literal con ir a favor de obra, y quizá haya que introducir un poquito de vamos a adaptarlo al medio porque es otra experiencia de escucha, de lectura, de vivirlo. Sí, bueno, en ese caso Ángel Martín era el propio autor, por lo cual ya estaba dando su consentimiento. Siempre que se hace algún cambio, se tiene que contar con y luego están los libros infantiles, que curiosamente casi siempre están concebidos para ser contados también, ¿no? Y nosotros sí estamos explorando ahora el mundo de los cuentos para dormir, digamos, en este caso escritos para ser contados. Y claro, o sea, ahí vamos un poco al comienzo de todo, ¿no? A cuando se contaban las historias, se compartían las historias contadas, ¿no? Y es bonito, es interesante y es muy práctico para los que somos padres, porque nos ayuda a dormir a los críos. Aunque tiene que ser complementario a la lectura en alto con ellos, que son dos cosas diferentes por las que abogo en el libro. Una cosa es el audiolibro para los niños, que está muy bien, que les aparta de las pantallas y como una opción de ocio saludable está muy bien, pero ese ratito antes de dormir con un libro en papel, con ellos, compartiendo su momento, también. Son cosas complementarias, no tenemos que dejar nada al lado. Bueno, yo soy moderadora, pero estoy aquí dando mi opinión. Hemos visto libros en papel que han pasado a formato sonoro, pero estamos viendo en los últimos meses, último año y medio, otros contenidos, como son los contenidos turísticos, que hasta ahora, bueno, pues estaban en folletos, guías en papel, ¿no? Las guías de viajes, en la web, y que ahora estamos viendo cómo se están pasando también al mundo de los podcasts, al mundo sonoro. En este caso, Mar, me interesa conocer mucho tu experiencia, porque habéis trabajado desde El Extraordinario con Bloom,
y con Simulacro, que os lo recomiendo fervientemente, encargados por 2 oficinas de turismo. En ambos casos estamos ante ficciones en las que se muestra de manera integrada en la historia información turística tanto de Suiza como de Canarias, en estos 2 casos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando un cliente se acerca a vuestros estudios para desarrollar ese tipo de proyectos, cuéntanos, se dejan asesorar, cómo se desarrolla un proyecto de este tipo donde no está escrito, donde nunca se ha hecho en audio. Cuéntanos un poquito estos 2 proyectos. Bueno, aquí vamos a hablar de una cosa que Guillermo decía, siempre acabamos en business, es verdad, lo siento, pero al final lo que queremos es escribir o hacer nuestros guiones y tenemos que buscar financiación. En el audio funciona muy bien el branded porque viene una marca y, bueno, pues te dice, tengo estas necesidades, hazme un producto de entretenimiento. Pasa igual con las plataformas. ¿Qué diferencia hay? Que una plataforma, y por nuestra experiencia y por los guionistas con los que nosotros trabajamos, una plataforma de contenido quiere tener éxito, no quiere perder su inversión y entonces te puede decir, pues tiene que haber seguro una historia de amor o el final tiene que ser así y sí se están metiendo muchísimo en la trama. Sin embargo, si das con un buen cliente de branded que simplemente te dice, como por ejemplo también nos ha pasado a nosotros, nos pasó con Bloom, nos pasó con Simulacro, lo que te piden es que tengas la localización, ¿no? Te dice, pues tiene que ser la historia que tú quieras, pero que aparezcan los museos de Suiza. Bueno, pues nosotros hicimos una historia que era de una pintora desconocida. En el caso de Simulacro, lo único que te pedían tienen que estar las 8 Islas Canarias. Luego ya la historia pues fue un thriller psicológico especulativo, como podía haber sido algo histórico o una comedia de amor. No les importa tanto la trama, no te exigen tantísimo, entre otras cosas porque no lo saben que funcionan, ¿no? Por ejemplo, no tienen ese conocimiento de Hollywood de tiene que haber este arco narrativo, el personaje le tiene que pasar. No, lo único que quieren es, claro, por supuesto que funcionen, pero te dejan mucha más libertad creativa en lo que refiere a las tramas, a los personajes. Claro, si te están pidiendo o que salga Mi Destino o, por ejemplo, ahora acabamos de estrenar una sobre la migraña y lo que te piden es divulgación de la migraña, porque son personas muy incomprendidas. Trama la que tú quieras, pero por favor que el que lo escuche, luego cuando sepa que alguien tiene migraña, no piense, oh, qué dolor de cabeza, sino que diga, uff, de verdad, esta persona lo está pasando mal. Entonces, bueno, no quiero aquí hacer una defensa de la publicidad, pero sí creo que es importante ser realista y tener los pies en el suelo y decir, si queremos dedicarnos a lo que más nos gusta, que es escribir, que es hacer guiones, que es contar historias, a veces, pues bueno, tenemos que ser bastante flexibles en quién nos lo va a pagar, porque necesitamos. Entonces, la experiencia es buena y yo ahí mi aprendizaje también. Yo soy periodista, también cuando empezaba a trabajar con marcas iba un poco así como descreída, ¿no? La publicidad, el malo. Bueno, pues por desgracia el mundo en el que vivimos es así y quizá lo que hay que hacer es, como bien decía Maribel cuando preguntaba, bueno, ¿lo comprenden o no? Es esa parte que tenemos que hacer todos un poquito evangelizadora de decir, mira, si quieres de verdad que salga un buen producto de entretenimiento con la finalidad de dar a conocer el mensaje que tú quieras, tienes que confiar en los oyentes, en los guionistas, en las personas que saben cuáles son las buenas historias y no meter tu marca de una manera intrusiva, grotesca y a cascoporro. Y si tienes una buena comunicación con ese cliente y es una persona inteligente, de verdad que salen productos estupendos. Y en el audio, que es una industria tan pequeñita, o tenemos marcas que nos pagan lo que queremos hacer o no hay contenido. Es paradójico también que en el caso de los branded, claro, no sabemos si las marcas son el malo de la peli o las plataformas, porque claro, si cuando vamos con branded no nos hacen firmar contratos draconianos, ¿no? En caso de plataformas sí que nos hacen pasar por debajo del futbolín no una vez, sino 3 veces. ¿No? O sea, y en ese caso, claro, o sea, nosotros sí estamos trabajando en algún proyecto de ficción sonora ahora que tiene potencialidad de ser branded y quizá preferimos que sea branded a que nos hagan pasar por debajo del futbolín, ¿no? Y mantener los derechos de la historia, porque bueno, en nuestro caso somos autores y productora. Entonces, bueno,
es curioso eso, porque nos dan más libertad creativa y a su vez mantenemos los derechos sobre el producto. Yo creo que la clave está en, como ha comentado Mar, en integrar, ¿no? Esa publicidad, que no se note que sea publicidad. Y Bloom, cuando lo estás escuchando, tú no ves que es publicidad. Claro, no se nota, pero lo avisas, ¿eh? O sea, no es cuestión... No, pero está patrocinado por la oficina, enseguida lo ves, pero... no es grotesco, pero tú avisas que esto es un contenido, o sea, tú avisas quién está pagando. Pero, por supuesto, yo creo que hemos llegado a un momento de madurez en la comunicación comercial, que ya no es el mensaje de compra no sé qué, sino, bueno, es parte de la historia. Y el tema de la IP, porque no queremos, estamos ahí yéndonos nosotros, no, vamos a seguir tu línea, que es estupenda, pero ahí hay cosas interesantes que hablar en la IP de los productos. Vale, saldrá más adelante, imagino. Oyer, vosotros también tenéis la experiencia de transformar un producto que originalmente estaba en la televisión, como puede ser Órbita Laica, a un podcast sonoro. ¿Cómo se viaja desde la televisión? Además, en un programa divulgativo donde se hacen experimentos y es como muy visual, a un ámbito solo sonoro. Sí, pues en el caso de Órbita Laica, con un guionista extraordinario como José Pérez Ledo, que es autor del programa de televisión también, y es creando un proyecto complementario. O sea, los presentadores son los mismos, las temáticas también es divulgativo, pero es otro formato totalmente distinto. Es documental narrativo, con mucho diseño sonoro, con participación de expertos, como en la televisión, pero con otro lenguaje totalmente distinto y adecuado al formato audio. La verdad, quedamos muy contentos con Órbita Laica. Luego, también da para otra charla el tema de la promoción, ¿no? Porque quizá no se ha promocionado tanto como el programa de televisión, pero sí, yo creo que en cualquier historia, sea ficción, sea no ficción, sea un programa divulgativo, se puede adaptar a distintos formatos. Algunos quizá se nos ocurren más fácilmente, pero toda historia se puede adaptar a otro formato. La cuestión es, por una parte, respetar al autor, hacerlo con su permiso, evidentemente, y luego adecuarnos al lenguaje que queramos adaptar el formato, porque quizá hay que cambiarlo o hay que pensar en qué ingredientes tenemos en ese formato para contar la historia. Eso es. Sí. Eso, no hay que olvidarnos que somos creadores de historias, no somos creadores de formatos. Que lo decía yo también. Somos creadores de historias y luego, dependiendo del camino que vaya a llevar nuestra historia, puede terminar y adaptarse para llegar ahí. Me ha gustado mucho una palabra que has dicho. El podcast es algo complementario al programa de televisión. No es que lo sustituya, sino que es complementario, ¿no? Y todas las cosas que podemos hacer desde lo sonoro, con nuestras novelas, nuestras obras de no ficción. No se trata solamente, por ejemplo, de hacer el audiolibro, que es la sonorización textual, sino hacer cosas complementarias en audio de esa obra. Además, también con Martín Berasategui tenéis un podcast que se llama Dale Fuego, sí, que es videopodcast en este caso. Sí, ese es un trabajo que hicimos por encargo para una marca en el restaurante de Martín Berasategui y pues es videopodcast. ¿Qué aporta el videopodcast? Cuéntanos. Pues a ver, yo soy pro audio. En Hulu suelo tener alguna discusión con los compañeros porque yo siempre abogo por el audio. Entonces, ¿qué nos aporta el vídeo? En este caso, pues yo creo que nada, si me preguntas a mí. Nada de nada. ¿A mí qué me aporta? Mira, hoy le he dicho a Martín, estamos tomando un café y le he dicho a Martín, oye, ¿y si voy a la charla vestido de Pikachu? ¿A esta charla? Sí. Sí. Y empiezo a hablar como he hablado ahora, ¿no? Pero todo el mundo estaría mirando a mi vestido de Pikachu, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué aporta mi vestido? Ver cómo estoy vestido, ver qué pelo tengo, ¿qué aporta a lo que estoy contando? Pues seguramente nada, ¿no?
puede ser una distracción. Una distracción. Ayer en el taller que tuvimos con Juan precisamente nos dijo que estamos comunicando siempre y puede eso remar a nuestro favor o en nuestra contra. Entonces, en este caso, a lo mejor, no sé, hubiera remado en tu contra, no sé, o a favor, no sé. A ver, yo estoy seguro que hay muchos estudios que dicen que los jóvenes quieren vídeo, pero yo discrepo de los estudios. Y luego en todas las reuniones que tenemos con nuestros clientes siempre salen varias palabras. Una es, queremos algo gamberro. Nosotros ya hemos hecho una lista de palabras que están prohibidas en nuestra productora y una es gamberro. Porque os piden que quieren algo gamberro. Gamberro, sí. Y otra que, ¿cómo podemos llegar a los jóvenes? ¿No? Siempre, ¿cómo podemos llegar a los jóvenes? La pregunta que están todas las marcas queriendo. Y claro, nosotros, pues, no sé, o sea, es un poco... yo creo que los jóvenes escuchan mucho más audio que quizá los millennials o la generación X. Y solo audio también. Escuchan mucho audio. La cuestión es que no escuchan lo que tú escuchas. Escuchan el podcast de Ibai Llanos o escuchan... ¿no? Y escuchan audio, no solo vídeo. Y muchas veces incluso, claro, se computa como escucha de vídeo, pero están escuchando en YouTube y con el teléfono en el bolsillo. Entonces, eso de que los jóvenes necesitan una imagen enfrente, yo creo que no es verdad. Pero bueno, volviendo a la pregunta, sí, ahora hay mucho vídeo podcast, pero no sé, yo creo que quizá está sobrevalorado. Los costes que tiene hacer un vídeo podcast para lo que aporta... ¿Qué porcentaje más puede ser hacer un podcast solo sonoro de video podcast? ¿20%, un 30% más? O más. O más, según lo que... Iluminación, requieres Claro. ya, depende de quién hablemos, Y ya según maquillaje, donde es la Claro, yo creo que no. O sea, nosotros nos hemos enfocado en audio, sí que nos ha tocado hacer video podcast porque nos lo han encargado, pero, a ver, ¿qué aporta la imagen, no? O sea, si merece la imagen, quizá en algún formato sí puede merecer. No sé, pero en general no. Porque en este concreto de Berasategui cocinaba en ese momento, no, porque era, bueno, sí. Era un conversacional. Un conversacional que no es decir, tengo que saber cómo se hace. No sé qué opina Mar, pero yo creo que si la imagen va a aportar algo, perfecto. Pero es que yo creo que muchas veces la imagen resta, no es que aporte, es que ya resta. No sé, nosotros apostamos por el audio. En el caso de que nos pidan, pues bueno, pues... Se hace, pero desde un punto de vista creativo, si, aportarías el vídeo si aporta a la historia, a lo que quieres contar, Eso algo de es. valor, no solamente porque lo vean los jóvenes. Hombre, si es un trabajo que producimos nosotros, parte de nosotros, pues seguramente no hagamos vídeo. No lo haríais. Pero cuando es un encargo y te lo No, piden claro. expresamente, pues bueno... ¿Y lo cobras? También. Porque tiene un sobrecoste. También. Más video podcast. Claro. Bueno, yo creo que hay una cultura de un impulso de todos a copiarnos. En cuanto un formato funciona, copian todos, ¿no? Lo hemos visto con Facebook, con Snapchat, siempre. Entonces, de pronto, claro, YouTube, el gran YouTube, pues todo el mundo vamos a poner imagen. Pero como dice Oisier, para nada, ¿no? Creo que es una tontería intentar copiarnos. Si ya hay un vídeo podcast, si ya hay vídeo, una plataforma de vídeo estupenda, ¿para qué la vamos a copiar los de audio? Lo maravilloso es que el texto sea los mejores textos posibles, el audio el mejor audio posible y el vídeo el mejor vídeo. No tenemos que estar copiándonos, ¿no? Como de pronto Spotify, pues ahora voy a meter imagen porque es que, claro, mira YouTube, ¿no? YouTube que empezó con YouTube Podcast, que luego lo tuvo que cerrar. Entonces, creo que es mejor especializarte en una cosa y hacerlo bien que no intentar estar en todo, porque quien mucho abarca, poco aprieta. En todo caso, estamos en una industria muy joven, como conocemos, y bueno, estamos todos, yo creo, testando y viendo si funcionan las cosas o no. O sea, que eso... Añadiría una cosa yo, por ejemplo, luego hablaremos de Estamos Dentro, Barruan Gaude. En ese caso es un formato conversacional. Alguna vez nos lo han pedido en vídeo. Nos han dicho, oye, eso tenéis que hacerlo en vídeo. Tiene que ser fabuloso en vídeo. Porque vamos a la casa de una persona con 2 micrófonos y grabamos una entrevista y es entre conversacional y documental, porque no es solo entrevista. Hay partes documentales, pero no hay imagen. Y ahí reside su gracia. O sea,
Uno, esa persona no nos abriría la puerta de su casa si llevásemos cámaras. Dos, la entrevista no sería la misma ni por asomo, porque hay cámaras y hay más gente. Y tres, es mucho más emocionante y evoca mucho más escuchar que entramos en un salón con una estantería donde hay un busto y un porrón de libros. Eso evoca mucho más que ver una imagen grabada, no sé cómo, de esa misma estantería. Es decir, el audio comparte cualidades con la literatura. Es mucho más potente lo que tú te imaginas que una imagen literal del mismo escenario. Entonces, eso hay que utilizarlo a favor. Y yo por eso digo que, por ejemplo, en este formato, uno, no se podría producir porque nadie te abriría la puerta de su casa, pero aparte, si lo hiciésemos en vídeo, no sería ni la mitad de lo que es ahora. Restaría a esa producción, la restaría. Totalmente, totalmente. Muy bien, pues hemos estado hablando de contenidos que en su origen... Ay, perdona, creo que alguien más... Sí, pero añadí una Gracias. cosa. Que además la imaginación tiene un componente emocional grandísimo, porque tú ves una imagen y, bueno, ayer lo comentábamos en una afición sonora en la que estábamos trabajando y de pronto escuché moscas y dije, ¡guau, moscas! Se me vinieron las moscas de cuando yo era pequeña en Cabo de Gata, siempre, o sea, vas buscando tus referentes, no son unas moscas que no has visto en tu vida, que no te dicen nada, ¿no? Una cosa que ves en pantalla plana. Cada objeto que oyes, la visualidad del audio es una visualidad construida por tus recuerdos y esos recuerdos suelen estar vinculados a la emoción. Por lo tanto, la historia que tú estás imaginando cuando escuchas y no estás viendo es una historia mucho más personal y esa parte que tú aportas tiene bastante de tu vida, porque es lo que tú has visto, todo lo que estás recordando, todo lo que has vivido. Esa historia que oyes tiene más de ti que una historia que ves en audiovisual. Muchas gracias por vuestras referencias y lo que ha comentado Oyer, efectivamente que comparte ese mundo imaginario con la literatura, ¿no? Que lo visual te lo deja ya todo muy establecido y en cambio lo que leemos o lo que escuchamos es nuestra propia referencia con nuestros recuerdos y nuestras sensaciones. Bueno, pues en esta primera parte hemos estado viendo trabajos en los que ellos dos han trabajado que en su origen fueron publicados, por ejemplo, en papel o contenidos turísticos o un programa de televisión y fueron al ámbito sonoro. Pero ahora vamos a hacer el viaje contrario. Proyectos que ellos han lanzado originalmente en audio y que luego, bueno, pues han migrado hacia otros formatos. ¿Cuál de vuestros proyectos sonoros ha migrado? ¿Se ha migrado alguno? ¿A qué formato? Y si os gustaría que alguno de ellos migrase. Bueno, yo os he traído un regalo a los dos, a las dos. El cómic de Archipiélago A, que es una ficción sonora que hicimos para la EITV, que ya tiene 3 temporadas, una ficción sonora en euskera, y que funcionó bastante bien y lo llevamos con Elkar a formato cómic. Y estamos hablando en conversaciones para llevarlo también en castellano y en catalán. Pues hemos tenido una experiencia muy, muy potente. Es verdad que bueno, Martín Echeverría y Xavier Echeverría, que son los escritores, que son los socios también de Ulu, claro, de esto podríamos hablar otra charla entera, ¿no? Cómo se escribe, cómo se adapta de un formato de ficción sonora a un formato de cómic, donde tienes que... Claro, no puedes contarlo todo igual, ¿no? Es lo mismo que llevarlo a una película, un libro a una película, ¿no? No es lo mismo, el libro siempre es mejor. En este caso no sé si el la ficción sonora es mejor que el cómic, pero tienes que traicionar un poco tu obra también. Y también, bueno, tiene ese coste, pero también lo llevas a otras audiencias, lo llevas a otra gente, a otro tipo de público. Y bueno, es una experiencia muy, muy gratificante. Es verdad que, claro, en la ficción sonora tú te imaginas a los personajes de una forma y luego de repente te los dibujan, ¿no? Y ya igual te rompen todos los esquemas, pero sí. Yo creo que es algo que tenemos que seguir haciendo.
tenemos que pensar que nuestros trabajos, lo que has comentado antes, no son formatos, son historias. Y los podemos llevar a libros, a formato cómic, audiovisual, y puede ser una forma también de financiar nuestros proyectos, nuestras productoras, y también el trabajo de los escritores, que también, bueno, como se ha comentado en la mesa anterior, pues hay que buscar formas de que sea sostenible, ¿no? Y de que puedan vivir de su trabajo, porque los contratos son draconianos, ¿no? Y nosotros estamos en esa pelea. Llevamos 3 años como productora, pero somos autores. Y antes de crear la productora, pues nos timaron varias veces, ¿eh? Es muy fácil que te timen tanto en el sector editorial como en el sector audiovisual, que es mucho peor, diría yo, el sector audiovisual. Es más fácil que te timen en Sí, el audiovisual. sí, bueno, el timo es un constante, a ver, de eso también hay que hablar, o sea, claro, te toman el pelo constantemente, y ahora como productora tenemos un poco más de fuerza, y ahí pues con nuestra abogada Maitane Valdecantos, que os lo recomiendo, pues tratamos de negociar los contratos para que no sean tan draconianos, y no es difícil. O sea, es bastante difícil porque claro, si dependes de eso, antes estaban hablando sobre el tema y me ha parecido muy interesante, pero es que claro, si el proyecto va a salir solo si firmas ese contrato, y si el que tienes enfrente o la que tienes enfrente es un tiburón enorme, pues es muy difícil. Tienes que pasar por debajo del futbolín. Me ha gustado lo de pasar debajo del futbolín, lo utilizaré. Una experiencia, esa ficción sonora pasada a cómic. Mar, ¿tenéis algún ejemplo? Tenemos muchos y sobre todo tenemos negociaciones sobre la mesa porque, Cuéntanos. como bien decía Guillermo, claro, es... bueno, si quieres que se respete la obra, si quieres sobre todo que se respete la voz, y aquí ya no hablo del audio, sino ese tono, esa identidad. ¡Wow! Es muy complicado. Cuando pasa a manos de una productora, de hecho casi quieren que desaparezcas, sí. ¿no? Es como véndelo. Y aquí volvemos a lo que quería decir antes. Es importantísimo el tema de la IP, porque si te quedas con la propiedad intelectual, tú decides. Cuando hemos trabajado para plataformas es mucho más difícil quedarte con la propiedad intelectual. Vamos, es que no te la quedas. Con las marcas nosotros tenemos la propiedad intelectual. Cuando hemos hecho ficciones sonoras para una marca, tenemos los derechos y gracias a eso sí que estamos hablando y hay interés por pasarlo a audiovisual. Lo que pasa es que es tan largo el proceso que estamos hablando con varias. También hemos tenido una oferta de televisión que igual son conversaciones larguísimas porque claro quieren, pero dámelo para mí, que yo, claro, y entonces es como, pero es que va a ser otra cosa y a lo mejor es otra cosa que incluso no me gusta a mí que lo he creado. Nos ha pasado también con libros, que hay ofertas y ya se está trabajando, y también algo que a mí me parecía muy bonito de un podcast que tenemos que se llama Crímenes, el musical. Luego se convirtió en una sección de radio en Radio Nacional, en Mañana Más, el programa que había en las mañanas antes. Así que realmente puede viajar a distintos formatos sin ningún problema. Lo que es la clave es lo que decía antes Maite, sí que hay un trabajo importantísimo de adaptación, porque no se escribe igual un guión de audio, que es un guión para vivir las historias con los ojos cerrados y empapándote de esa historia, a una historia en la que estás así clavado, mirando, oyendo y entregando todos tus sentidos y tu atención a una pantalla, o no es lo mismo que la experiencia íntima de la lectura, pero que puede ser silenciosa, a veces por supuesto muy bonita porque es leída en voz alta, pero a veces es silenciosa, cosa que no tiene el audio. Entonces, por supuesto, en todos los formatos, incluso se puede launchear y mandarlo a TikTok, que también se hace, pero yo diría que siempre con el cuidado de que cada formato exige sus particularidades. Técnicas. Nosotros estamos explorando también otra vía, que es saltarnos la plataforma y directamente negociar con las productoras audiovisuales. Es decir,
y bueno, lo estamos explorando, todavía no tenemos ningún caso de éxito, pero tratar de producir ficciones de audio como testeo de ideas para audiovisual. ¿Eso qué nos supondría? Bueno, por una parte, la productora de audiovisual produciría la ficción sonora con nosotros y después pues, negociaríamos los derechos de una supuesta transformación a otro formato audiovisual. Eso es. Y quizá podríamos ir incluso en coproducción en esa. Entonces, estamos explorando otras vías para llevar o para tratar de negociar la transformación de nuestras ideas y de nuestras historias. Pero eso sí que se lleva haciendo unos años. De hecho, productoras audiovisuales nos han llamado para hacer el piloto de su audiovisual y hacerlo primero en audio. No lo quisimos hacer porque no nos interesaba, pero sí que se hace y cuando existía la plataforma Sonora, que tenía unas producciones magníficas, pero por desgracia solo duró un año. Se adelantaron un poquito a la industria, según mi opinión. Pero efectivamente unas producciones sus fantásticas. Producciones son exquisitas. Se adelantaron a su tiempo. Sí, y de ahí sí que salieron ficciones sonoras que ya estaban concebidas para ser audiovisual. O sea que eso es una práctica que en cierto modo es como, por una parte, los enamorados del audio exigimos que nuestras historias sean de audio porque queremos que 100%. Sean de audio. Pero la industria audiovisual, desde hace unos cuantos años nos está mirando como conejillos de India. Como sois más baratos, exploramos aquí. Y si vemos que va bien, pues venga, a pantalla. Claro. Y lo bueno de eso es, claro, aquí ya en el País Vasco, por ejemplo, tenemos un sector audiovisual bastante desarrollado y ahora con las ventajas fiscales además, pues se está moviendo mucho el tema y nosotros ahí, pues bueno, queremos tratar de buscar sinergias para poder producir historias en audio. Ya veremos a ver qué tal va. Vendrás aquí a contárnoslo otros años, vale. En las jornadas del autor. ¿Cuál de vuestros proyectos sonoros pensáis que si se transformase a otro formato perdería tanto la esencia, que no estaríais dispuestos, aunque llegase aquí con el talón? Como... Qué difícil. Yo creo que cualquier historia se puede transformar. Lo de la esencia, pues es algo, no sé. Depende del número de ceros, entonces. No sé dónde reside la esencia. Yo pelearía con, o sea, no sé si el autor está dispuesto a reescribirlo, adaptarlo. Bueno, igual se crea otra esencia, ¿no? Como ha pasado con los libros que se han transformado en películas. Ya lo hemos comentado antes. Harry Potter, por ejemplo. ¿La esencia dónde está? ¿En los libros? Pues quizás sí. O quizá los que hayamos leído los libros primero, la película pues no nos parece tan potente, pero igual hay alguna otra persona que ha transitado al revés, viene de la película y luego se ha leído los libros. No sé, la esencia, si existe esa esencia, yo creo que está en el contenido original, pero también se puede crear otra esencia, ¿no? Diferente. Otra esencia diferente, complementaria a del libro o del audiolibro o de la ficción sonora. Vale. Creo como Oyer que sí, se hace una buena adaptación, no tendría por qué perderse la esencia, pero si me dejas que le dé la vuelta a la pregunta y te diga lo que a mí sí que me haría ilusión que se adaptase a otro formato, es nuestro programa Crímenes el musical. Es un musical, pero claro, no realmente musical, es un híbrido entre documental, entre periodismo, porque no hay nada inventado, pero hay actores que dramatizan esas conversaciones que hemos sacado de la hemeroteca. Y para mí lo que sería un sueño es que ese podcast se convirtiese en un musical y en una obra de teatro, que no hemos hablado del teatro aquí, pero el teatro creo que es de las cosas más bonitas que hemos creado los humanos.
Y igual que hay podcasts que se llevan a los teatros, pero que en realidad son conversaciones, ¿no? Son estos conversacionales, se llevan a un teatro y la gente sigue hablando. Yo creo que lo bonito de verdad es que es un podcast, se lleve al teatro, pero para hacer teatro, para hacer un musical, para que estén los actores. Y para mí eso sería mucho más bonito que una serie de audiovisual. Audiovisual, sí, bueno, nos hemos centrado en audiovisual, pero pueden ser programas de televisión, teatros, o todas las formas que queramos. Sí. Cuéntanos un poquito más sobre Crímenes, porque además aquí entramos también en el tema de los géneros, que en el mundo papel parece que lo tenemos muy establecido, ¿no? Cuando escribes algo, ¿tú qué escribes? Novela negra, romántica y demás. En los podcasts, pues también tenemos podcasts conversacionales, de no ficción, thrillers, tal, pero con Crímenes, que si no lo habéis escuchado lo recomiendo. Bueno, os recomiendo que escuchéis todos los podcasts de los que hemos hablado aquí porque son fantásticos. ¿Qué característica tiene? Claro, pues hay una cosa muy interesante que además lo hablamos mucho en los foros cuando nos juntamos, las personas que nos dedicamos al audio, con los académicos. La academia siempre tiende a sistematizar, a poner nombre, a poner formatos. Conocéis los géneros periodísticos tan clarísimos, la entrevista, el documental, el reportaje. La gran maravilla del audio y de los narrativos en audio es que como es tan jovencito actualmente, que la radio es antigua, las radionovelas son antiguas y son maravillosas, pero estoy hablando, es nuevo dentro de las nuevas tecnologías con las que estamos trabajando el audio, es que no hay géneros estancos y además ha entrado bastante más lo personal, la intimidad, alguien que es un periodista y te cuenta la historia, pero no está tan invisible como podía estar en el periodismo escrito de finales del 20 o incluso de las radios. Y entonces eso es una cosa que ahora estamos disfrutando muchísimo porque estamos probando a hacer lo que nos apetece sin tener que ceñirnos a un género. Y en el caso de Crímenes, el musical, es puro periodismo, parte de ahí. Yo soy periodista y ese fue mi impulso. Habla de crímenes los más famosos y los más populares de final del 19 y principios del 20, en realidad es una excusa para hablar de la historia, para hablar del comienzo de la psicología, para hablar del comienzo de la ciencia forense. Y bueno, pues todo está sacado de las hemerotecas, literal, no hay nada de ficción, no hay nada inventado, pero se juega mucho con la música. Las citas de los protagonistas que eran reales, que se han sacado de los periódicos, están dramatizadas por muy buenos actores. Lo oyes y a veces puedes pensar, bueno, pues que es un juego y es inventado. No, es historia, es periodismo. Pero bueno, vamos a hacerlo un poquito entretenido y sobre todo, aunque yo haga podcast de crímenes, a mí no me gusta el true crime, a mí me abre no es un podcast de true crime, en este caso es todo. A mí me abre las carnes, los asesinatos. Entonces yo creo a las personas que no nos gustan los crímenes, es la manera de aprender del horror que es un crimen, porque es tan antiguo que ya lo deshumanizamos y ya parece que no son personas, que son personajes y que son de la ficción. Y es también una manera de acercarnos a nuestros antepasados, ¿no? Y de conocer la ciencia psicológica, forense, pues de una manera que no te voy a pegar una chapa de dónde viene la psicología. No, te vas a enterar por las atrocidades que empezaron a hacer hasta llegar a hoy. Además con un toque de humor, permíteme que Mucho. lo apunte porque es muy, muy interesante. Quedan 15 minutos de esta mesa, voy a ir abriendo el turno de preguntas. Yo tengo otras 2 o 3 cuestiones por aquí para comentar con los invitados, pero no sé si ahora mismo tenéis alguna inquietud o tema que queráis sacar. Pues por allí, muchas gracias por tu participación. Hola, muchas gracias por vuestras aportaciones. Quería preguntaros si habéis tenido una experiencia directa con el libro tráiler, que ahora está bastante en vigor, y qué opinión os merece. Gracias. Pues no hemos tenido ninguna experiencia. Quizá porque somos caros para hacer un libro tráiler y nadie nos lo pide, pero... Bueno, pero son unos minutitos, ¿no? Estamos hablando de esa vídeo, pues, principalmente se hace en vídeo, ¿no? Esa videopromoción de un libro que, bueno, que sea en audio sería cortito. Yo he visto alguno, pero no nos lo han pedido. No, es verdad, no es algo usual, pero me parece una línea de negocio a explotar y muy interesante. Es muy interesante. Y sería más económico que el videotráiler. Eso sí, sí. Buena idea. Sí, y a nosotros tampoco...
No sé, por si puede aportar algo. Recuerdo que Tusquets hizo varios con Almudena Grandes y también con Ramiro y dejaron de hacerlos. Bueno, y con más gente. Dejaron de hacerlos. Vino el hijo de Leopoldo Pomés, que se llama igual. No sé si sabéis quién es, pero la gente de mi generación a lo mejor sabe, era un gran... ¿no? Los catalanes, sin duda, lo conocéis. Y hicieron unas tomas maravillosas, se hizo para la promoción de un libro concreto, de Antonio el Ruso, que era importante y tal. Y en esa etapa, esa editorial, concretamente, hizo varios, o sea, con Almudena hizo 2 o 3 y con más escritores así de ese. Y después ya, en los siguientes, aquello desapareció. ¿Pero eran solamente en audio? No. Eran vídeo. Estoy hablando de lo que ha preguntado. Bueno, creo, ¿no? Te referías a eso, o sea, un tráiler promocional de vídeos, Sí, pero o sea, de libros. Es el tráiler, pero solo sonoro. Ah, has preguntado solo sonoro. Ah, vale. Con vídeo, ¿no? Bueno, se puede hacer en... Ha preguntado Por vídeo. Yo le he dado la vuelta de... Ah, sí, yo le he entendido que era vídeo. Habría una oportunidad de hacer por si podía trailers. aportar algo. Bueno, Vamos, pero esta editorial lo desestimó después. Se pueden hacer ambas, o sea, no me parece tan diferente, pero... Muy interesante. ¿Alguna pregunta más o sigo? Bueno, lo podéis ir pensando. Me gustaría saber si tenéis una acción comercial activa a la hora de tratar de vender toda esa propiedad intelectual que habéis ido creando en vuestras productoras y vais llamando de puerta en puerta, pues, a productores teatrales, a editores de libros en papel, a productores audiovisuales, y cómo es ese proceso. Sí, tratamos de contactar con posibles compradores. Ahora en octubre vamos al mercado Weird en Valencia, que es de animación, con 2 proyectos seleccionados. Y sí, a ver, nosotros tratamos de estar en contacto con el sector audiovisual, el sector de la animación, el sector del videojuego también, hemos tenido contactos. Muy interesante. Pero bueno, pues es un camino a transitar también, porque el mundo del audio todavía es incipiente, yo creo, ¿no? Y estamos ahí, tratando de encontrar el interruptor de la luz, ¿no? No sé, a veces encontramos algún sitio más iluminado, pero bueno. Pues en nuestro caso es bastante interesante. El mundo audiovisual a mí me parece una selva bastante interesante. Sí se nos han acercado. Dentro del mercado hispano las conversaciones son más, o sea, hay menos y son más conversaciones personales. Cuando publicamos Bloom, primero lo publicamos en español, luego lo publicamos en inglés. Cuando lo publicamos en inglés nos llegó una avalancha de representantes que querían ellos venderlo a una plataforma y era como, no nos conocemos de nada y esto no es una cosa... Bueno, para nosotros son nuestros proyectos que por supuesto que queremos adaptar, pero queremos cuidarlo, no es como, el mejor postor. Entonces, ahí estuvimos como, bueno, no te conocemos de nada, tampoco tenemos tiempo para explorar en esta relación, que sabéis que el audiovisual te dejas la vida por el camino, son muchos años, son muchas reuniones. Y ahora sí que hay una cosa que nos hace mucha ilusión, nos han propuesto adaptar o traducir Bloom al chino. Y ahí hay algo muy interesante cuando no conoces absolutamente nada del idioma, porque, por ejemplo, para Bloom en inglés, aunque trabajamos con equipo de ingleses y, por supuesto, todo fue en Londres, pero lo entendemos y más o menos, incluso el diseñador sonoro fue el mismo, porque puede trabajar en inglés. Cuando es un idioma que no conoces absolutamente, yo creo que lo único que vale es la confianza. Y lo que hemos hecho ha sido... Pues estamos viendo el mercado chino, hemos hablado con personas que viven en China, pero hablan inglés, y ahí la idea sería, bueno, pues en quien confíes, delégalo y que lo haga. Pero sí que es muy interesante porque creo que así, o sea, de entrada no está en nuestras cabezas, pero si entras a un mercado así en el que un podcast lo escuchan 200 millones de personas, ¿no? Que aquí ya, o sea, cuando te escuchan 100.000 ya dices, ¡guau! ¡Qué triunfada! Ahí estamos hablando de unas cifras locas, pues eso sí que nos hace muchísima ilusión.
En el caso de vuestros proyectos, ¿la propiedad intelectual siempre la tenéis vosotros o la tienen los autores? En caso de Ulum me ha parecido entender que los autores están dentro de la productora, por lo cual puede ser más sencillo. A no ver, sé cómo... en nuestro caso, los 3 socios de la productora somos autores, pero sí que estamos trabajando en algún proyecto con algún autor y tratamos de no replicar lo que hacían con nosotros. Pero como productora y como autores sí que tratamos de mantener la IP. Es muy difícil, imposible casi. Con la ITV, creo que Maite se ha ido y puedo hablar tranquilamente. No, con la ITV sí que... a ver, nuestra pelea es asociarnos a la vida de la historia. Es decir, si la historia triunfa y se adapta a otro formato, que tengamos, que sigamos teniendo relación con la... Algo de ese es el participación. mínimo que queremos conseguir. Y en eso estamos, pero es muy difícil porque al final es David contra Goliat. O sea, no puedes, es imposible. Con plataformas es imposible porque al final firmar ese contrato es condición de que salga el proyecto. Entonces, ante eso es difícil negociar. Me gusta más el branded en ese sentido. Sí. Y creo que yo le veo muchas ventajas al branded para los autores. Y yo creo que tenemos que transitar esa vía también, ¿no? Ahora estamos con un proyecto en coproducción con una productora colombiana, La No Ficción. Estamos dando forma al proyecto, un proyecto muy bonito que, bueno, queremos que sea un branded también. Tiene muchas posibilidades de ser un branded. Espero que no tenga que pasar por debajo del futbolín. Mar, vosotros tenéis la propiedad intelectual, contáis con autores, ¿cómo lo gestionáis eso? Sí, la repartimos. Entonces también es un proceso bonito porque, por ejemplo, pues cuando surgió la posibilidad de hacer Bloom en inglés o Bloom China, siempre nos reunimos con los 2 guionistas porque compartimos los derechos. Y lo hacemos todo juntos, hablamos juntos y vemos qué nos interesa, qué nos interesa. En el caso de Simulacro con Julio Rojas, igual. Él, por supuesto, tiene parte de los derechos. Entonces, estamos hablando juntos del proyecto audiovisual, incluso qué nos interesa más este o esto. O sea, ahí no vamos solos, siempre vamos absolutamente juntos. Incluso qué nos apetece, qué nos interesa, siempre con el autor. Y yo, por añadir una cosa, sí. Claro, cuando se dice que en un contrato que, bueno, tú vendes una ficción sonora o un libro y se exigen todos los derechos, es que te exigen regalar los derechos. O sea, al final lo que están pagando es la producción de esa ficción sonora. No están pagando nada más. Sí, ¿quieres decir que si hay una retribución claro, o sea, justa por cada uno de los derechos, claro, se podría asumir dar todos los derechos? Pero lo que nos piden en líneas generales es: yo te pago la producción y todo es mío. Ya, no. Y claro, sí. Ahí hay una directiva que ha comentado Rica a la primera hora de la mañana, una directiva de la Unión Europea del 2021 que precisamente lo que viene es a regular eso, que haya una justa remuneración por la obra entregada. Lo que pasa es que, como también nos ha explicado muy bien Guillermo, los contratos se hacen para no ir a los tribunales, porque vete a Estrasburgo a decir que no te pagan adecuadamente. Hay que tratar de hacer esa balanza. Estamos en los últimos minutitos, no sé si tenéis alguna pregunta o comentario, porque yo voy a pedir tanto a Mar como a Oyer que nos recomienden 2 proyectos sonoros que en este caso no sean suyos, de sus productoras, pero que los hayan disfrutado muchísimo y que nos lo puedan recomendar y terminar esta mesa con ese buen sabor de boca. Bueno, yo quizá ya la conozcáis, pero Isabel Cadenas Cañón es amiga y tiene un proyectazo maravilloso que se llama De eso no se habla, que va por la 2ª temporada, si no me equivoco, y está en producción además, sigue produciendo. Es un podcast sobre los silencios, sobre lo que no se habla, sobre los tabúes que no nos hemos atrevido a hablar o que generaciones no han hablado, ¿no? Y
y cada episodio es un viaje maravilloso. Es no ficción. La voz de Isabel también tiene mucho protagonismo. Como ha dicho Mar, es otro tipo de periodismo donde la persona que nos lo cuenta también comparte sus vivencias y comparte su visión de lo que nos está contando, y es maravilloso. O sea, si lo probáis, seguro que os escucháis todo de golpe. Y yo os recomiendo Selección Natural de Julio Rojas. Es una ficción, es ciencia ficción, pero en realidad es como un documental que nos plantea cuestiones interesantísimas del presente, como el cambio climático, la inteligencia artificial, el amor, habla de todo, es una maravilla. Y luego también es muy interesante ver lo bonito de la intimidad que tiene el audio, porque son solamente 2 personajes y la ficción se sostiene de maravilla solamente con 2 personajes que hablan y con esa atmósfera que crean el lugar donde están, que no lo voy a desvelar para no hacer spoiler, pero también dices, esa es la grandeza del audio, no necesitas 20.000 localizaciones, ni 28 helicópteros, ni 35 guantás, no. Es una conversación fabulosa. Muchas gracias. Pues con estas 2 recomendaciones y todo lo que tenemos que escuchar, si todavía no lo habéis hecho, de las producciones sonoras tanto de Ulú como del Extraordinario, cerramos esta mesa y bueno, estaremos por aquí por si queréis hablar con los participantes y seguir esta conversación. Muchas gracias.